Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor poder estar acá y hablar con ustedes sobre lo que sabemos en realidad sobre desarrollo infantil temprano, en particular en la región de América Latina, y también entender un poquito por qué es tan importante este tema y qué es lo que podemos hacer en el futuro y qué es lo que todavía tenemos que aprender, porque esto es muy importante. Este es un área en el cual se ha aprendido mucho en los últimos años, pero queda todavía mucho por aprender y experimentar en el buen sentido de la palabra, de probar diferentes cosas, evaluarlas con cuidado y ver cuáles son las que funcionan. Todos sabemos de la literatura en neurología, medicina y otras que la primera infancia es extremadamente importante porque es el momento en el cual literalmente se forja la arquitectura del cerebro. El cerebro en los primeros años se está formando de una manera mucho más rápida de lo que sucede después en el ciclo de vida, y consecuentemente lo que sucede para este niño o niña en sus primeros años es extremadamente importante. Y también sabemos cuáles son algunos de los insumos críticos que hay o que un niño tiene que recibir en estos primeros años para desarrollarse bien. Incluye temas como nutrición, apego y cariño, estimulación temprana, y todo esto sabemos que lleva a mejores niveles de desarrollo infantil, lo cual a su vez conduce a un mejor desempeño escolar y eventualmente conduce a salarios más altos, menor criminalidad y mejor estado de salud. Y esto lo sabemos no porque sea una aseveración mía, lo sabemos porque en diferentes países, incluidos países de la región, hemos seguido a niños desde la primera infancia hasta la edad adulta. Literalmente, en paneles de largo recorrido, los mismos niños los hemos observado en algunos casos desde el nacimiento o desde sus primeros años hasta la edad escolar, eventualmente hasta el momento en que ingresan al mercado de trabajo y en algunos casos hasta los 50 años de edad. Y en esos casos hemos podido ver que aquellos niños que comienzan la vida, que en sus primeros años tienen altos niveles de desarrollo, son aquellos que tienen una mucha mayor probabilidad de tener éxito en el futuro en todas estas dimensiones. Y también sabemos, el otro lado de la moneda, que aquellos niños que no tienen estas ventajas en sus primeros años tienen una mayor probabilidad, mucha mayor probabilidad de estar condenados al fracaso o a las dificultades que les menciono hace un momento. Bien. Es una pregunta razonable que nos tenemos que hacer entonces. Si sabemos que esto es tan importante, la pregunta es, ¿cómo vamos como región? Sabemos que en la región han habido notables mejoras en lo que se refiere a la salud y mortalidad infantil. Entonces lo que les voy a mostrar es en los últimos 35 años, cómo ha bajado la mortalidad infantil en diferentes países. Ahí tenemos a Brasil, tenemos a Chile, tenemos a Colombia y tenemos también a México. En todos estos países, la probabilidad de que un niño muera en el primer año de vida ha bajado rotundamente, verdaderamente. Aún así, queda bastante trabajo por hacer en lo que se refiere a la salud infantil, en particular en temas de desnutrición crónica. Aquí lo que tenemos es las tasas de desnutrición crónica en diferentes países en el 2000 y en el 2010 o el 2012, y lo que se ve es que en efecto han habido mejoras, pero también se ve que todavía queda una fracción importante de la población con desnutrición crónica en los diferentes países, incluyendo a México. Y aparte sabemos que hay lo que los economistas llamamos gradientes socioeconómicos, que son las diferencias en la probabilidad, en este caso, de estar desnutrido entre niños de una condición más adinerada en relación a aquellos de una condición menos adinerada. En este caso estamos comparando la probabilidad de que un niño cuya madre tiene educación primaria incompleta esté desnutrido en relación a la misma probabilidad para una madre que tiene secundaria completa, y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de México, que es casi el triple. Un niño que nace a una madre con bajos niveles de educación tiene casi 3 veces la misma probabilidad de tener desnutrición. Y esto es una manera, esta y otras, es una manera en la cual verdaderamente la pobreza se transmite de una generación a la otra, empezando en los primeros años. Bien. No solo eso, sino sabemos también que aparte de problemas de desnutrición,
una fracción muy importante de niños tienen déficits muy serios en su desarrollo cognitivo y de lenguaje en los primeros años. Aquí tenemos data de 5 países en los cuales mostramos la proporción de niños que a los 4 años de edad tienen un año o más de rezago en lo que se refiere a su desarrollo cognitivo. Y no solo eso, sino vemos también las diferencias, de nuevo, los gradientes socioeconómicos en esta medida. Entonces, cojamos, por ejemplo, el ejemplo de Ecuador, que es un país en el cual yo personalmente he trabajado mucho, y se ve que alrededor de 28% de los niños a los 4 años de edad tienen un año o más de rezago en su desarrollo cognitivo. Pero si miramos a los niños del quintil más pobre, esta probabilidad es del 50%. Y si miramos a los del quintil menos pobre, es solo del 6%. Entonces, de nuevo, vemos que en una dimensión más, los niños que nacen, que tienen la desfortuna, si quieren, de nacer en hogares más pobres, ya están desde los primeros años en una desventaja seria en lo que se refiere a sus diferentes dimensiones del desarrollo. Y para que esto no quede como algo abstracto, esta es una prueba de vocabulario que se aplicó en todos estos diferentes países y que le pide al niño que reconozca diferentes palabras. No las tiene que mencionar él o ella, sino le muestran diferentes dibujos y le preguntan, por ejemplo, ¿cuál de estos 4 dibujos es una ambulancia? Y este es el número promedio de palabras que reconoce un niño cuya madre tiene educación secundaria completa a los 4 años de edad. Y este es el número promedio de palabras que reconoce un niño cuya madre tiene educación primaria incompleta. Esto no es ficción. Un niño cuya madre tiene educación primaria incompleta reconoce menos de 1/3 de las palabras que reconoce un niño cuya madre tiene educación secundaria completa a los 4 años de edad, cuando muchos de estos niños empiezan la escuela formal. Entonces, no solo vemos estos rezagos dramáticos en lo que se refiere, por ejemplo, a la nutrición, sino vemos rezagos muy dramáticos entre los pobres en su desarrollo de lenguaje y cognitivo. Y no les puedo mostrar data similar para México porque lamentablemente, y este es un punto importante de la presentación que hago, lamentablemente no tenemos este tipo de data para México. Y esto verdaderamente creo que es una limitación muy importante porque no nos deja verdaderamente ver la naturaleza del problema tal como la deberíamos de poder ver, como la podemos ver en algunos de estos países que sí les mostré. Bien. Otro tema es que, tal como se dijo anteriormente en la apertura, como región invertimos muy poco en la primera infancia. Y les voy a mostrar un gráfico que deja esto bastante claro. Aquí lo que tenemos es la inversión en dólares para 5 países que se hace en niños de edades de 6 a 12 años de edad en relación a la inversión que se hace a niños de 0 a 5 años de edad. Inversión pública. Y lo que se ve es que en todos estos países, alrededor, lo que se gasta per cápita en niños más pequeños es alrededor de la mitad o 1/3 de lo que se gasta en niños algo más mayores. Cuando sabemos que justamente la inversión en primera infancia tiene los mayores retornos, al mismo tiempo es precisamente aquí donde gastamos menos de lo que gastamos posteriormente en el ciclo de vida. Y como ven también aquí en esta gráfica, México en particular gasta bastante menos de lo que gastan otros países de la región con ingresos parecidos. Y también podemos hacer una comparación de lo que sabemos para la región de América Latina y el Caribe en relación a lo que se gasta en otras regiones del mundo. América Latina y el Caribe invierte alrededor de 0.4% del PIB en promedio en primera infancia. Los países de la OCDE invierten en promedio alrededor del doble, 0.7% de su PIB. Y los países que tienen los mayores éxitos en términos de los diferentes indicadores de primera infancia, por ejemplo los países nórdicos, invierten más de 4 veces lo que se invierte en América Latina, proporcionalmente hablando. Obviamente, en términos absolutos, invierten mucho más, porque son países mucho más ricos. Pero proporcionalmente hablando, estos países invierten más de 4 veces
hacen un esfuerzo más de 4 veces mayor al que hacemos nosotros en primera infancia, y quizás por ello no es de sorprender que les va mucho mejor, no solo en primera infancia, sino en todas las diferentes dimensiones de acumulación de capital humano después en el ciclo de vida. Bien. Otro tema que está muy claro en América Latina y en el Caribe es que la arquitectura que gobierna los servicios en primera infancia es débil. Y esto es un tema, es inherentemente complicado, porque si pensamos, por ejemplo, miremos, por ejemplo, servicios de educación para niños en secundaria. Bueno, la responsabilidad primordial está en la Secretaría de Educación. Pero si miramos temas de primera infancia, estamos hablando de diferentes secretarías. En diferentes países son diferentes. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Inclusión Social, luego hay diferentes niveles de gobierno, está el sector público, está el sector privado, el sector no gubernamental. Entonces, de por sí es un tema complicado, no hay duda. Pero lo que vemos es que en América Latina y el Caribe, en particular, la institucionalidad que gobierna cómo se da todo esto es débil y confusa. Lo que les quiero hablar ahora es, dado ese panorama en el cual tenemos, como decía, indicadores en los cuales todavía hay serios problemas en la niñez, grandes diferencias entre aquellos niños que nacen en hogares pobres y en hogares menos pobres, bajo gasto y también una institucionalidad débil. Dado eso, quería hablar un poquito de las diferentes áreas en las cuales en la práctica se da el desarrollo infantil temprano. Y quiero empezar con la familia, porque tal como han aseverado antes varios de los presentadores, la familia es obviamente crítica para los niños por muchas razones, entre otras, porque los niños pequeños pasan, la gran mayoría de niños pasan la gran mayoría de su tiempo con la familia. Entonces es obvio que lo que sucede en la familia es de importancia, de una tremenda importancia. Y quiero empezar resumiendo un estudio extremadamente innovador e extremadamente influyente que se hizo en Jamaica, y tenemos el gran honor de tener aquí a Sue Walker, una de las personas que empezó este estudio hace ya casi 30 años. Este es exactamente, quiero aseverar esto porque es exactamente un estudio ejemplar en 2 dimensiones. Es un estudio ejemplar porque se hizo de una manera muy rigurosa ya empezando hace casi 30 años, y les voy a contar un poquito más. Y lo segundo, porque ese estudio no finalizó después de 1 o 2 años, sino los niños del estudio son niños que se vienen siguiendo de manera regular, como digo, ya casi 30 años. Es un estudio extremadamente innovador, y es precisamente este tipo de estudio que nos da luces sobre qué es lo que deberíamos de hacer o no en intervenciones en primera infancia. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Lo que hicieron las investigadoras es, cogieron un grupo de niños que estaban en condiciones socioeconómicas muy necesitadas, con altos niveles de desnutrición. Esto es una foto original, esto no es no lo hemos sacado de un periódico, es una foto original de uno de los niños del estudio. Y a estos niños los asignaron de manera aleatoria, por sorteo, literalmente, a un grupo de intervención y un grupo de control. ¿Por qué es esto importante? Y sobre esto voy a hablar más también mañana. Esto es importante porque al haber asignado a la mitad de estos niños a un grupo de control y a la mitad de un grupo de intervención, la única diferencia que había entre estos 2 grupos es que un grupo recibió la intervención, que les voy a hablar en un momento, y el otro grupo no la recibió. Entonces, consecuentemente, cualquier diferencia que veamos en el tiempo entre un grupo y el otro, podemos atribuirlo de manera convincente, causalmente, a la intervención que se hizo. Esto es muy raro. No debería ser tan raro como es muy raro, y es una de las razones por las cuales este estudio es tan innovador. Entonces, ¿cuál fue la intervención? La intervención fue que trabajadoras de salud comunitarias visitaban a los hogares del grupo de intervención una vez por semana por 1 hora, con un currículo
en el cual se enfatizaba el trabajo entre esta señora que visitaba y la madre en todo lo que se refiere al apego y también a la estimulación temprana de estos niños. Piensen, 1 hora a la semana, ustedes dirán, no puede tener ningún impacto, es 1 hora a la semana. Les voy a mostrar que tuvo impactos dramáticos. ¿Y por qué tuvo impactos dramáticos? Porque no era solo esa hora. Porque lo que se hacía es, con esta intervención, se fomentaba que en todas las demás horas, hasta la siguiente visita, la madre tuviera una serie de comportamientos, hiciera ciertas cosas con los niños que no hacían anteriormente, para como decía, principalmente fomentar el desarrollo de estos niños. Entonces, esto es una intervención que no requirió de computadoras, de construcción de aulas, es una intervención, como digo, de trabajadores sociales que iban con materiales muy sencillos y trabajaban con estas madres. ¿Y qué es lo que se ve 20 años después? Bueno, quiero que verdaderamente internalicen esto, porque en muchos casos se ven intervenciones que tienen un impacto a corto plazo, pero luego no sabemos qué pasa a largo plazo. Y cuando sabemos qué pasa a largo plazo, en muchos casos el impacto de la intervención ya no se ve. En este caso estamos diciendo, estos niños que tenían 1 o 2 años y que recibieron esta intervención, vamos a hacer como un fast forward y vamos a ir a los 22 años. Y vamos a ver cómo están estos niños en relación a aquellos niños que no recibieron la intervención y que, como les dije, son idénticos. Son idénticos precisamente por esta asignación. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que 20 años después, los niños que recibieron la intervención tienen un coeficiente intelectual de alrededor de 6 puntos mayor que aquellos que no lo tienen. También vemos que estos niños tienen mayores puntuaciones en pruebas de matemáticas y lenguaje. También vemos que estos niños tienen más años de escolarización completados. Vemos asimismo que tienen menores niveles de depresión clínica. Tienen menor participación en actividades delictivas y tienen en promedio ingresos laborales que son 25% mayores. Quiero pausar una vez más en esto. Piénsenselo. Una cosa que se hizo relativamente sencilla cuando estos niños tenían 1 o 2 años, tuvo estos increíbles retornos. No solo retornos en el corto plazo, sino increíbles retornos en el largo plazo, 20 años más tarde, y ahora mismo se está haciendo el seguimiento, como decía anteriormente, de una vez más volver a estas familias para ver cómo han seguido desarrollándose en el tiempo. Entonces, ¿qué es importante de esto? El gran reto es si este tipo de intervenciones de trabajo con padres se pueden llevar a escala o no, porque el estudio de Jamaica fue un estudio muy innovador, pero en el cual literalmente se trabajó una muestra muy pequeña de niños, alrededor de 130 niños, muy pequeña. Entonces la gran pregunta que nos deberíamos hacer es bajo qué condiciones algo así puede ser llevado a escala o no. Y les quiero mostrar un ejemplo de trabajo reciente que hemos estado haciendo en Perú, en el cual cuando el gobierno anterior, el gobierno del presidente Humala, entró, prometió que se iba a desarrollar un programa de primera infancia para todos los niños pobres en el Perú. Y lo que se hizo al final, verdaderamente se diseñaron 2 tipos de intervenciones. En zonas urbanas se trabajó en lo que aquí se llaman estancias infantiles, guarderías, y en zonas rurales donde esto verdaderamente no era viable por la gran dispersión de la población, lo que se hizo es, se cogió el currículo de Jamaica, se adecuó a la realidad peruana y luego se trató de dar esta intervención a ya no 100 y pico de niños, sino a alrededor de 100.000 niños en el Perú. Pero no solo eso, sino cuando el gobierno peruano, en conversaciones con el BID, estábamos hablando del diseño de este programa, lo que rápidamente se dieron cuenta es que simplemente no había la capacidad de implementar un programa de esta escala en todo el país al mismo tiempo. Imagínense que yo les digo, miren, en México vamos a desarrollar el programa X y nunca se ha hecho esto anteriormente y queremos implementarlo
pasado mañana. Ustedes miren, esto no se puede hacer, esto es una cosa súper complicada, hay que capacitar a las señoras que van a dar la intervención, a las supervisoras, el material. Entonces, lo que decidieron en el gobierno peruano, con asesoramiento del BID, fue de que al igual que se había hecho en Jamaica, dado que no se podía llegar a todos los niños al mismo tiempo, lo que se iba a hacer es llegar a diferentes niños antes que a otros niños, a diferentes comunidades. Y estas comunidades, todas eran elegibles, todas eran comunidades pobres, pero simplemente no había la capacidad de llegar a todas las comunidades y consecuentemente lo que se hizo es, igual que en Jamaica, se sorteó cuáles comunidades iban a llegar primero y a cuáles comunidades se iba a llegar después, para poder verdaderamente aprender de esta experiencia y decir qué impacto tuvo esto. Y lo que vemos es, aun cuando los impactos no son de la magnitud de lo que se observa en Jamaica, lo cual no es sorprendente, es mucho más difícil dar un servicio a 100.000 niños que a 100 niños, si se lo piensan, verdaderamente es muchísimo más difícil. Lo que encontramos es tasas de beneficio-costo de alrededor de 2,5 o 3 en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que se invirtió en esto, en esta intervención, se recuperan 3 dólares. Imagínense que yo les doy una oportunidad de inversión, les digo, miren, pásenme $1 y al rato les voy a dar 3 dólares. Ustedes dirán, bueno, le paso no $1, le paso $1.000 de una vez. ¿Por qué? Porque hay muy pocas inversiones en las cuales verdaderamente tenemos tasas de beneficio-costo de 3. Es extremadamente raro ver esto y esto es lo que se vio en esta intervención en el caso peruano. Ok. Pues quiero pasar del ámbito de la familia ahora al ámbito de lo que sabemos de los jardines de cuidado infantil o estancias infantiles. Lo que sabemos es que en muchos países de la región la cobertura de los jardines de cuidado infantil ha aumentado dramáticamente. Aquí tienen 4 ejemplos y lo que tienen es la proporción de niños de diferentes edades que asisten a una estancia infantil en el 2000 y en el 2012. Y lo que se ve es un aumento dramático en la cobertura de los jardines de cuidado infantil en todos los países que les muestro aquí, que son los países para los cuales tenemos data comparable en 2 momentos en el tiempo. Por ejemplo, en Ecuador, la probabilidad de que un niño entre 0 y 3 años esté asistiendo a un jardín de cuidado infantil aumentó 6 veces en este periodo. Entonces, una expansión dramática en la cobertura. Entonces, cada vez más, aun cuando hay retos de cobertura, cada vez más el reto no es tanto como expandir la cobertura, sino el reto verdaderamente son temas de calidad. Y lo que sabemos, y este es un ejemplo que les voy a mostrar de Brasil, pero no es el único país para el cual tenemos esta información, es muy parecido a lo que observamos en otros países. Aquí tenemos una muestra representativa de 300 de estas estancias infantiles en Brasil, a las cuales las calificó de acuerdo a un esquema bien validado, de acuerdo a la calidad, en diferentes categorías. Y lo que vemos es que alrededor del 50% de estas estancias infantiles tiene una calidad inadecuada. Otro 40% tiene una calidad básica que es por debajo de la calidad adecuada. Entonces, en realidad es también calidad inadecuada, un poquito menos inadecuada, pero inadecuada aún así. El 90% de estas estancias infantiles tiene una calidad inadecuada. Y luego tenemos alrededor del 3% que tiene una calidad buena, y ustedes pensarán que se me olvidó la barrita para excelente, pero no es que se me olvidó la barrita, es que literalmente ninguna de las estancias en esta muestra de 300 estancias tenía una calidad excelente. Ahora, de nuevo, no tenemos esta data para el caso mexicano. Y quizás podríamos pensar que el caso mexicano es muy diferente a este caso. Por lo menos no la tenemos para una muestra nacionalmente representativa con un instrumento como este, pero podemos hablar después si quieren. El tema es que es extremadamente importante no solo la cobertura, sino también la calidad. Y lo sabemos porque en promedio, cuando se han hecho evaluaciones, como las que les menciono anteriormente, en las cuales se comparan a niños que asistieron en América Latina a estancias infantiles
con aquellos que no asistieron, se encuentra que las estancias infantiles en promedio no tienen ningún impacto positivo sobre el desarrollo infantil, por la baja calidad de estas. No solo eso, sino encontramos en algunas de las evaluaciones, y quiero que me escuchen, miren esto, en algunas de las evaluaciones lo que se encuentra es que aquellos niños que asisten a las estancias infantiles, después de asistir, están peor en su desarrollo infantil que aquellos que no asistieron. Esto también se ha visto en países fuera de la región, pero no es tan sorprendente. Piensen ustedes qué es lo que sucede en una estancia infantil. Cogemos un niño que naturalmente hubiera estado en su hogar, donde la calidad de la atención es lo que es, y lo transferimos a una estancia infantil. Si la calidad de lo que sucede en la estancia infantil es mejor que lo que sucede en el hogar, ese niño va a estar mejor. Pero si la calidad del entorno, de lo que sucede en esta estancia infantil, es menos bueno de lo que sucede en el hogar, ese niño va a ser perjudicado. Y eso es, en efecto, lo que encontramos en algunas de las evaluaciones, tanto dentro de la región como fuera de la región, incluido también en países desarrollados. Entonces, el tema de la calidad, no solo del acceso, no solo de la cobertura, el tema de la calidad es extremadamente importante en lo que se refiere a las guarderías o estancias infantiles. ¿Y qué quiere decir calidad? Pensemos un poquito. Y les voy a mostrar el ejemplo de dos intervenciones que se hicieron en Colombia y que se evaluaron cuidadosamente, de nuevo con esta asignación aleatoria o algo comparable. En un caso, lo que se hizo fue, se construyeron docenas de centros, como el que ven ahí, de estas guarderías, de estas estancias infantiles, que costaron en promedio $1 millón cada uno y que cuatriplicaron el costo recurrente de la atención. Pero no se hizo un esfuerzo en esta intervención de mejorar lo que sucede dentro del centro. Se proveyó esta infraestructura espectacular, como la que ven ahí, ¿y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que a pesar de esta intervención extremadamente costosa, en una evaluación rigurosa, lo que se encontró es que los indicadores de los niños que asistieron a estos centros en relación a aquellos que asistieron a los centros anteriores que no habían sido mejorados, no mejoró. Veamos otra evaluación también del caso colombiano. En el caso colombiano también lo que se hizo es se lanzó un programa en el cual a las señoras que prestaban la atención en en Colombia los llaman hogares comunitarios, lo que se hizo es se recapacitó a estas mujeres. No se les dio infraestructura nueva, sino en los mismos hogares donde daban la atención, lo que se hacía es recapacitar a estas señoras. ¿Y qué se encontró? Lo que se encontró fue impactos sustanciales. En este caso es una intervención que costó alrededor de $1.200 por madre, que duró, esto no es una recapacitación de 5 horas, mire señora, haga esto, una recapacitación que duró 2 años para estas señoras, y lo que se encuentra es impactos sustanciales sobre el desarrollo infantil temprano. Lo que esto quiere decir es que cuando pensamos en cómo mejorar la calidad, muchas veces lo que nos viene a la cabeza son cómo construir lindísimos centros, pero en muchos casos eso, si no facilita también que las cosas cambien, la atención misma que estos niños reciben cambien, si eso no sucede, entonces toda la inversión va a tener pocos retornos o ningún retorno. Entonces, en este sentido, ¿cómo pueden ayudar las políticas públicas? Es en ver cómo mejorar la calidad del servicio, no solo aumentar la cobertura, en particular en aquellas dimensiones que sabemos son las que impactan en mayor medida el desarrollo infantil temprano en la práctica. Bien. Voy a pasar al tercer ámbito. Si piensan, un niño pequeño, una niña pequeña, pasa mucho tiempo en la familia, muchos de ellos cada vez más, como vieron, pasa tiempo en una estancia infantil, un centro de cuidado infantil, y eventualmente pasan o al preescolar o a los primeros años de escolaridad. Lo que vemos es que en la región, obviamente, lo sabemos, la matrícula escolar se ha disparado, incluido para niños pequeños.
y ven gráficos para 4 países de la región, en la cual vemos las tasas de cobertura del sistema educativo para niños de diferentes grupos etarios, y vemos que prácticamente todos los países de la región, los niños de 6 a 9 años, la cobertura es alrededor del 100% a estas alturas. Para los niños de 5 años no es todavía del 100%, pero cada vez se acerca más a eso. Y aún para los niños de 4 años cada vez se ve una cobertura mayor. Entonces, de nuevo, en América Latina lo que sabemos hacer es aumentar cobertura. Eso sabemos hacer. Sabemos hacer aumentar cobertura no solo en esta dimensión, en muchas dimensiones. Sabemos cómo dar más servicios. Eso no hay duda, eso se sabe hacer. El problema, una vez más, es la calidad. La calidad del servicio que se da. Y como ven aquí, lo resalto una vez más, porque verdaderamente es el problema central en esto también. Y lo que vemos es que el desempeño de los estudiantes para cuando llegan a tercer grado es extremadamente variable y en algunos casos muy bajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de la región, una prueba que puntúa a los niños en tercer grado en matemáticas, y se ve que en este caso México está mejor que el promedio de América Latina, pero no al nivel que algunos otros países, por ejemplo, Chile y Costa Rica. Y no solo eso, sino vemos que también en México, esto es una prueba que se hace aquí regularmente, la prueba Excale, lo que vemos es que ya para cuando los niños están en primer grado, una vez más se ven estas grandes diferencias entre los niños cuyas madres tienen más o menos educación o niños de hogares que son más o menos ricos. Es un poquito la misma historia que les mostré anteriormente, estos gradientes socioeconómicos que muestran que desde ya muy temprano los niños de condiciones socioeconómicas más bajas están en una desventaja seria en relación a aquellos de condiciones socioeconómicas algo mejores. Entonces, una vez más, el gran reto es cómo mejorar la calidad, porque vemos que la cobertura, cada vez más estamos llegando a coberturas, desde luego para los 5 años de edad, cada vez más también para los 4 años de edad, estamos llegando a coberturas casi universales, pero lo que vemos es que lo que aprenden los niños en las escuelas cuando van es extremadamente variable y en algunos casos verdaderamente insuficiente para darles las oportunidades para en el futuro tener éxito, tanto en la escuela como eventualmente después. Y les quiero contar brevemente de un estudio muy innovador que hemos hecho en Ecuador, en el cual por asignación aleatoria, una vez más, se asignaron niños de 5 años de edad a profesores que tenían mayor o menor calidad para ver qué impacto tenía tener un maestro de mayor calidad en relación a un maestro de menor calidad. Vemos el promedio, los niños empiezan en el percentil 50 y ahora vemos la diferencia de un niño que en el primer año es asignado a un maestro de alta calidad en relación a uno que se queda con un profesor normal. Pasa del percentil 50 al 53. Si este mismo niño ahora en su segundo año tiene también un profesor de alta calidad, pasa en promedio al percentil 56. Y si eventualmente tiene un tercer profesor de alta calidad seguido, pasa al percentil 66. Entonces pasa de la media de la distribución al tercil más alto de la distribución en 3 años. ¿Por qué es tanto más grande el efecto el tercer año? Es porque es un efecto acumulado. El beneficio del primer año no solo se da en el primer año, sino se da en el primer año y le sigue al niño. Igual el beneficio del segundo año. Es una cosa acumulada, es lo que James Heckman, el premio Nobel de Economía, llama complementariedades dinámicas, que quiere decir que los réditos, los retornos a una inversión no solo se dan en ese momento, sino que si se siguen con otras inversiones de alta calidad, aumenta aún más el retorno a la primera inversión. Y obviamente, si ven que un niño que tiene un buen maestro pasa del percentil 50 al 66, esto es simétrico. Quiere decir que un niño que tiene 3 maestros de baja calidad seguidos pasa del percentil 50 al percentil 34. Entonces, 2 niños idénticos, uno de los cuales tiene 3 maestros seguidos maestras, y otro de los cuales tiene 3 maestras seguidas de baja calidad, la diferencia después de 3 años es de alrededor de 30 puntos porcentuales. De nuevo, dramáticas diferencias que tienen que ver con la calidad del servicio
de algo que reciben todos los niños a este grupo, a esta edad, niños de 5, 6, 7 años de edad. Y para que no se quede esto en algo como que no sabemos muy bien a qué se refiere, esta es una de las preguntas en las cuales se mide qué tan bien están los niños o no. Esta es una pregunta que es que en segundo de primaria. Ahora les he puesto rápidamente el número 117 porque de vez en cuando pregunto y la gente me contesta cualquier cosa. Entonces, básicamente, la última parte de la presentación hace dos cosas. Una es destaca lo que creo yo son algunas de las preguntas críticas que nos deberíamos de hacer cara al futuro sobre qué es lo que todavía necesitamos saber en primera infancia para tener inversiones verdaderamente efectivas. Esa es la primera parte de lo que queda. Y la última parte es algunas conclusiones generales. Entonces, les hablo de la primera parte, aún sin las filminas. Un tema que creo que es extremadamente importante y al cual ya aludí anteriormente, es el tema de la medición. Si ustedes piensan, para todos los países de la región, incluido México sin duda, sabemos el estado nutricional en los últimos 20 años de los niños. Año tras año, y es fantástico. Año tras año pesamos y tallamos a los niños de diferentes edades y consecuentemente podemos saber cuál es la tasa de desnutrición crónica, aguda, para un país en su totalidad. Podemos saberlo también para diferentes grupos, para diferentes zonas del país, para niños, niñas, niños de diferentes grupos étnicos y demás. Y lo que hemos visto, yo creo, son dos cosas. Uno, hemos visto grandes mejoras, pero también hemos visto, a mi modo de ver, que lo que ha sucedido es que porque existe esta data, ha habido cada vez más una conciencia social que la desnutrición es algo terrible y que como sociedad, una sociedad que pretendemos sea una sociedad de un país pasando de los países en desarrollo a países desarrollados, es simplemente inaceptable tener tasas de desnutrición crónica de 10, 15, 20%. Y también sabemos que los hacedores de políticas, el Ministerio de Economía y Finanzas, si quieren, en diferentes países, uno va y le dice, mire, esto es lo que hay, tenemos que hacer algo para... Y dicen, ok, hay que hacer algo. Por ello creo que es tan importante y tan lamentable verdaderamente que no tengamos ese tipo de data para otras dimensiones igualmente importantes del desarrollo infantil. Y si hay una cosa, bueno, hay varias cosas, pero una cosa, un mensaje que sí creo que se deberían de llevar todos ustedes, es que es extremadamente importante que recojamos data comparable en el tiempo sobre diferentes medidas de desarrollo infantil, desarrollo cognitivo, de lenguaje, motor, psicosocial, igual que lo hacemos para desnutrición. Porque verdaderamente lo que no se mide no se puede mejorar. Porque lo que no se mide nunca acapara la atención ni de los hacedores de política ni de la sociedad. Y verdaderamente lo que deberíamos de tener, no solo aquí en México, en otros países igual, esto no es una crítica para México, es una crítica para todos nosotros que trabajamos en este sector, en todos los países de la región. Es verdaderamente lamentable que no sepamos. Si yo les pregunto a ustedes saben más de desarrollo infantil temprano en México que nadie. Y si yo les dijera, igual que la tasa de desnutrición crónica, ¿qué proporción de niños tienen un rezago de X en desarrollo cognitivo a los 5 años de edad? Mire, volvió la presentación. Ustedes no me la podrían contestar. E igualmente en otros países. Aquí tenemos a Eduardo Queiroz, por ejemplo. Él me ha traído varias veces a hacer una presentación parecida en Brasil. Y digo lo mismo en Brasil. Pero verdaderamente creo que es importante que tomemos conciencia de la necesidad de tener este tipo de medición. Parece muy bonito, pero es simplemente un numerito más porque sigue sin avanzar la presentación. Ah, no, mira ahí. Ok, vamos a pasar a las 4 preguntas de política, que es lo que les decía. Una pregunta importante es ¿a quién deberían de atender los servicios públicos de jardines infantiles? Y aquí me voy a demorar unos 5 minutos para explicar lo que creo es un concepto bien importante. Y el concepto es que la calidad, como les decía hace un momento, la importancia de la calidad es la calidad en relación a la calidad de lo que se encuentra en el hogar.
porque el niño está pasando de un entorno a otro entorno. Entonces, consecuentemente, si miramos un gráfico, lo que sabemos en general es que la calidad del entorno familiar en hogares más pobres es menos buena en una serie de dimensiones que la calidad del entorno familiar en hogares más adinerados. Esto no es la realidad, no es sorprendente. Por ejemplo, la proporción de madres que leen regularmente a sus niños es mucho más alta en hogares con madres que ellas mismas tienen mayores niveles de educación que en madres que tienen menores niveles de educación. Los alimentos que reciben los niños. Todo tipo de inversiones son mayores en hogares de mayor condición socioeconómica. Entonces, lo que quiere decir esto es que si tenemos 3 niños imaginarios y tenemos una atención de calidad C1, de esta calidad, lo que vemos es, para este nivel de calidad, un niño de baja clase socioeconómica, con niveles de educación, con niveles de ingreso bajos, para este nivel de calidad, este niño se beneficia. ¿Por qué? Porque la calidad del servicio es mayor que la calidad del entorno familiar en el cual está este niño. Ahora, si cogemos otro niño, una niña en este caso, de una condición mejor socioeconómica, lo que vemos es de que ni se beneficia, ni está peor a raíz de haber ido al servicio. ¿Por qué? Porque el entorno familiar es mejor y en este caso el entorno familiar resulta ser más o menos de la misma calidad que el servicio que estamos proveyendo. Y si cogemos un tercer niño, un niño de clase socioeconómica mayor, este niño va a un jardín de calidad C1 y en este caso este niño acaba siendo perjudicado porque la calidad del servicio es menor que la calidad de lo que recibía en el hogar. Entonces, es bien importante entender, y les voy a mostrar por qué esto es importante, es bien importante entender que el tema de la calidad está relacionado estrechamente con la calidad de lo que sucede en el hogar. No se puede, cuando se miran los impactos, no se puede separar una cosa de la otra. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Miremos otro escenario. Imaginémonos que ahora mejoramos la calidad del servicio. Ahora lo que tenemos es que el niño original, lo he llamado Héctor, este niño obviamente ahora se beneficia más, porque la calidad que se da ahora es mayor de la que se daba anteriormente. Y vemos también que una segunda, la niña que anteriormente era si quieren indiferente, ella también se beneficia. Y el tercer niño, que antes acababa perjudicado por esta intervención, este niño ni se beneficia ni se perjudica. Entonces, ¿qué importancia tiene esto en lo que se refiere a la toma de decisiones? Entonces, imaginémonos un servicio que da atención de calidad C1 y que está focalizado en familias con condiciones socioeconómicas muy pobres. Entonces, ¿qué es lo que se da ahí? Se da todos los niños que acceden al servicio, todos esos niños que están entre el origen y el S1, todos esos niños se benefician del servicio. Y el costo es simplemente el número de beneficiarios por el costo unitario del servicio, que es lo que tiene ahí C1. Entonces dirán, ¿para qué me muestra esto? Esto es obvio. Ahora imaginémonos que este programa, este mismo programa de esta calidad, se vuelve un programa universal. Y lo que tenemos es, el costo aumenta dramáticamente, el costo financiero aumenta dramáticamente, pero todos los niños que están a la derecha, si quieren, después de la línea roja, todos esos niños acaban no solo no beneficiándose del servicio, sino porque el servicio es de baja calidad en relación a lo que sucede en el hogar. Estos niños acaban estando peor de lo que hubieran estado si no hubieran recibido el servicio. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Esta política, por lo menos desde el punto de vista de lo que se refiere a los niños, no tiene sentido. Tiene sentido, quizás, tener un servicio de calidad C1 para los niños que en ausencia de este servicio verdaderamente están en condiciones muy malas, pero no tiene sentido tener un servicio como este universal. Miremos otro escenario. Ahora imaginémonos que lo que sucede es que mejoramos la calidad. Entonces, claro, mejoramos la calidad y los beneficios son mucho mayores para los niños pobres y también son mayores, no sé por qué, y también son mayores para niños si hacemos este servicio universal.
Pero obviamente el costo, que antes era ese cuadradito pequeño, ese costo ahora se vuelve un costo muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque los retornos para los niños menos pobres son mucho menores que los retornos para niños más pobres, porque la calidad de la familia, la calidad del entorno familiar, no quiero decir calidad de la familia, pero la calidad de lo que sucede en el hogar para estos niños es mucho mayor. Entonces, hay un argumento poderoso para que los servicios de guarderías, los servicios de centros infantiles, sean o den prioridad a los niños más pobres o sean focalizados en los niños más pobres de una manera explícita, porque sin duda son los que se van a beneficiar más de este servicio. Entonces, ese es uno de los retos de política. Un segundo reto de política que les quería mencionar es en este tema de los programas que trabajan directamente con las familias. Les mostré el ejemplo de Jamaica, que verdaderamente es un ejemplo increíble, y también les mostré que esto se ha empezado a replicar en programas a escala, como en el caso de Perú. Pero verdaderamente tenemos muchísimo por aprender en esto. Estamos recién, para usar una analogía apropiada, estamos verdaderamente en pañales en esto. No sabemos cuál es el perfil idóneo del personal encargado de entregar el servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, fueron madres comunitarias. En el caso de Jamaica, fueron trabajadoras de salud. No sabemos hasta qué punto unas son o no más efectivas que las otras, porque las madres comunitarias, por ejemplo, tienen mucha mayor aceptación dentro de la comunidad. No sabemos. No sabemos si uno es mejor. Si yo les quisiera recomendar para el caso mexicano, hagan A o B, la verdad, no les podría dar una recomendación a ciencia cierta. Tampoco no sabemos, si volvemos, cuáles son esquemas apropiados de capacitación y supervisión para las personas que dan este servicio. No sabemos hasta qué punto el currículo que usan para intervenir, para trabajar con los padres, con las madres en particular, hasta qué punto debería de ser un currículo muy rígido y estructurado, que en verdad es como ha sido hasta ahora en el caso de Jamaica y en el caso de Perú, donde verdaderamente hay un currículo que se sigue, o una cosa más abierta en la cual se da mayor responsabilidad y mayor capacidad de decisión a las señoras que están entregando el servicio. No sabemos si tiene sentido enfocar el currículo relativamente estrechamente en lo que se refiere a las relaciones de apego y desarrollo, o también en temas nutricionales. No sabemos si uno es más efectivo que el otro. No sabemos cuál es el mejor uso de la tecnología. Hace poco estaba hablando precisamente con un empresario privado que decía, tenemos que poder usar la tecnología, por ejemplo, para mandarles mensajes a estas madres, recordarles de las prácticas que tienen que hacer, pero también para que las señoras que van a dar la intervención sepan inmediatamente dónde había estado este niño anteriormente y consecuentemente cuáles son los siguientes pasos para seguir. Entonces, todas estas son, por un lado, sabemos que este tipo de intervención puede ser extremadamente efectiva, pero verdaderamente no sabemos todavía cuál es la mejor manera de implementarla. Y solo vamos a aprender de una manera. Solo vamos a aprender si probamos diferentes cosas y si esas diferentes cosas que probamos las evaluamos de una manera seria y convincente. Y finalmente, en lo que se refiere a las maestras que luego dan, que son las maestras de estos niños de 5, 6, 7 años de edad, sabemos hasta ahora que en general estas maestras tienen menores requerimientos para entrar a la docencia, menor salario, menores niveles de capacitación, mayores tasas de rotación y demás, aun cuando sabemos que estas son las edades más críticas para los niños en la acumulación del ciclo de capital humano en el ciclo de vida. Entonces, de nuevo, hay muchas preguntas por responder sobre cuál es la mejor manera de mejorar el personal docente que da la instrucción, que son las maestras de estos niños de 4 o 5 años o 6 años de edad. Bien, esto ya lo dije. Entonces, conclusiones generales. Invertir en la primera infancia trae muy altos retornos. Esto lo sabemos de una serie de estudios, como les mencioné anteriormente, y hay muchos más de los que mencioné yo anteriormente. Incrementa no solo los retornos de por sí, sino como vieron en el ejemplo de Ecuador, incrementa los retornos a todas las inversiones posteriores.
Esto es una distinción. O sea, no solo es este niño está mejor ahora porque recibió esta intervención, sino se puede aprovechar mejor de todas las intervenciones posteriores que se le dan a este niño. También sabemos, como les mostré anteriormente, que los retornos son mayores cuando favorecen a los niños más necesitados, porque estos precisamente es donde hay el mayor campo para cerrar brechas y también porque son los que en ausencia de las intervenciones tienen las condiciones más difíciles. También sabemos que ampliar acceso solamente, sin tener en consideración consideraciones de calidad, puede no ser un buen uso de los recursos, desde luego. Y finalmente, lo que sabemos es que la manera como se da el desarrollo infantil se da en diferentes ambientes y en base a las interacciones que tienen los niños en la familia, que tienen en los jardines de cuidado infantil y que tienen eventualmente también en las escuelas. Para cerrar, entonces, verdaderamente creo que tenemos que tomar conciencia todos que la inversión en primera infancia debería de ser un pilar central de la estrategia de desarrollo de un país, porque sin ella, verdaderamente, muchas de las inversiones que hacemos posteriormente no tienen los retornos que deberían de tener. Muchas gracias, y aquí tienen un link a un libro que resume mucho estos mensajes que sacamos el año pasado. Muchas gracias.